La desesperación en los niveles superiores del complejo transmutado no tardó en cobrar una forma aún más insidiosa que la muerte. Mientras los supervivientes se preparaban para el descenso a las entrañas del leviatán de hormigón, buscando el origen de la anomalía, la realidad comenzó a negarles su derecho a existir. No hubo agonía física, solo un horror ontológico y silencioso. Algunos miembros de la expedición comenzaron a parpadear, como imágenes en una cinta de celuloide gastada. Su consistencia física se volvió diáfana, espectral. Al intentar aferrarse a sus compañeros, las manos de los afectados atravesaban la materia sólida, encontrando únicamente un frío vacío donde debería haber carne y hueso. Sus gritos se volvieron tenues, lejanos, como ecos provenientes del fondo de un pozo profundo, hasta que sus cuerdas vocales perdieron la capacidad de hacer vibrar el aire. No estaban muriendo, estaban siendo borrados. El universo, en su nueva y cruel configuración, había decidido que su presencia era un error de cálculo, una variable innecesaria que estaba siendo corregida. Uno a uno, se disolvieron en la nada, dejando tras de sí una estela de olvido tan potente que aquellos que permanecían sólidos luchaban por recordar los nombres o rostros de quienes, segundos antes, caminaban a su lado. Los remanentes del equipo, acosados por el terror de su propia irrelevancia, iniciaron el descenso hacia los laboratorios intermedios. Pero el camino hacia el núcleo no estaba desierto. Los recintos estériles, donde antaño se manipulaban isótopos y muestras biológicas bajo estrictos protocolos de seguridad, se habían convertido en un caldero de génesis aberrante. Las fuerzas que regían aquel lugar habían fusionado lo inorgánico con lo orgánico en una blasfemia contra la naturaleza. Quimeras de cristal de cuarzo y tejido muscular expuesto flotaban ingrávidas en los pasillos, pulsando con una vida robada. Eran amalgamas grotescas, cánceres flotantes donde ojos humanos parpadeaban incrustados en bloques de plomo derretido, y mandíbulas formadas por pipetas rotas chasqueaban en el aire viciado. Estas abominaciones, ciegas y sordas, reaccionaban con violencia atávica ante la única constante que les quedaba, el calor. Los intrusos tuvieron que avanzar conteniendo el aliento, enfriando su propio miedo, deslizándose como fantasmas entre las pesadillas flotantes que, al detectar el más mínimo aumento térmico, se lanzaban como metralla viva para devorar la fuente de energía. Tras sobrevivir al horror biológico de los laboratorios, llegaron al umbral del gran túnel, la arteria principal del colisionador. Sin embargo, el paso estaba vedado por una entidad que desafiaba la percepción tridimensional. Una sombra se había desprendido de la pared, cobrando autonomía. No era una simple ausencia de luz, sino una entidad bidimensional, una silueta de negrura absoluta, plana y sin espesor, que se deslizaba por las superficies con movimientos espasmódicos. Aquella sombra era una guillotina viva. Al cruzar el umbral, la entidad se proyectó hacia el espacio tridimensional, convirtiéndose en una hoja de afeitar de anchura infinita y grosor nulo. Cortaba el aire con un siseo imperceptible. Todo lo que tocaba su borde, metal, piedra o carne, era separado limpiamente a nivel molecular. El avance se convirtió en una danza macabra de evasión, donde un paso en falso significaba ser rebanado por una oscuridad que no poseía masa pero sí una intención malévola. La geometría euclidiana se había vuelto un arma, las líneas rectas eran filos mortales y las esquinas, trampas de amputación. Superado el guardián de sombras, el núcleo del LHC se rebeló ante ellos. Lo que encontraron allí no fue una máquina, sino una herida en la creación. El detector de partículas, esa catedral de la ciencia humana, había sido devorado. En su lugar, el túnel terminaba abruptamente en una grieta irregular, una fractura en la realidad que no dejaba de expandirse, royendo el hormigón y el acero con un apetito voraz. A través de esa herida en el espacio, no se veía el desierto rojo de las lunas enfermas, ni el vacío del cosmos observador. Se veía la Tierra. Pero era una visión que helaba la sangre más que cualquier monstruo. Era una tierra gris, yerma, bajo un sol moribundo y débil. Océanos de polvo cubrían continentes irreconocibles, no había vida, ni ruinas, solo la erosión de eones de silencio. Era una visión del tiempo profundo, un futuro remoto o un pasado abortado donde la vida jamás prosperó.
Y la grieta no era una ventana pasiva, se ensanchaba centímetro a centímetro, avanzando hacia ellos, trayendo consigo la entropía de aquel mundo muerto. El túnel del colisionador no era un puente, era un desagüe por el cual su propia realidad estaba siendo succionada hacia el olvido final.